Hola, hola, un vídeo más desde el canal Treballem la Terra, trabajamos la tierra, we work the land, soy Josep y hoy vamos a ver, para las personas que empiezan a conocer lo que es una esparraguera, cómo es una esparraguera, para que la identifiquen y, recolecten los espárragos, los queridos espárragos, para hacer unas buenas tortillas, incluso para agregar a sopas de verduras y otros cundimientos como son carnes y pescados. Bien, vamos a ver el tipo de espárrago que hay en la zona de aquí. Es un espárrago con este calibre. Bien, no es muy grueso, es muy tierno, es suave. El sabor es intenso también. Según el lugar, existen espárragos pues más gruesos, más finos. Después hay algunos peculiares, como estos de aquí, con una cabeza importante. Esa es la cabeza del espárrago. Y aquí alguno más con una cabeza así peculiar. Este de aquí, por ejemplo, también. Y bueno, el corte del espárrago, más o menos la longitud, esta sería la correcta. Eso cada cual, según vea. Hay personas que van con tijeras y con gomas y los van atando. En mi caso lo hago sin tijeras, sin nada, y así, a corte limpio, con los dedos. Y vamos a ver y averiguar cómo es una esparraguera para los que se inician en la recolección de espárragos. Y como podéis ver, más o menos la longitud de todos llega a ser así, no sé si lo podréis apreciar. Y bueno, voy a dejar esto en el suelo para poder explicaros. En este caso hay una esparraguera en uno de los olivos. Estamos situados en la ribera del Ebro, estamos situados en la finca y os voy a mostrar lo que es una esparraguera y cómo es, para que la identifiquen cuando estáis iniciando en el mundo del espárrago para recoger, cosechar, cómo es la esparraguera. Vamos a averiguarlo, voy a dejar esto por aquí. Aquí pueden ver lo que es una esparraguera situada, sin caerse, al lado de un olivo. Peculiarmente, esta esparraguera está aquí al lado de un olivo y podéis ver los espárragos que asoman. Bien, podéis apreciarlo, espero que sí. Figúrense aquí, uno cortamos por aquí, esa es la longitud. ¡Clac! Bien, este es el corte del espárrago, un espárrago muy intenso de sabor, muy bueno, muy rico. Y hay más. Y como pueden identificar, esto es la esparraguera. Bien, esto de aquí es la esparraguera. Voy a mostrar un poco más de cerca. Vamos a cortar un trocito. Esto pincha. Normalmente no es que pinche demasiado, pero puede resultar molestoso. Sobre todo si es una esparraguera ya madura en zonas de mucho calor y mucha sequía. Suelen ser más, digamos, agudas los que son las espinas. Bien, entonces puede pinchar. Este es el tamaño, el grosor de las hojas de la esparraguera. Bien, cuando son tiernas no pinchan tanto, cuando son ya más maduras y más hechas, pues acostumbran a pinchar o molestar un poco. Bien, esto sería un trozo de la esparraguera que se puede hacer bastante ancha. Cada rama de estas pues había sido un espárrago, le nacen más hijos. Cada espárrago de esto se convertiría en esparraguera. Cada uno de ellos se transforma en su evolución natural en una esparraguera. Bien, en esto de aquí. Entonces aquí lo que hacemos es cortarlos antes, de tal modo que no se va a formar más esparragueras, pero siempre hay alguno que se nos escapa y que va a evolucionar de tal forma que nos interesa también para que vaya habiendo siempre esparragueras por la zona. Vamos a seguir cosechando. Fíjense, el tamaño es este, la recolección del espárrago. Fíjense, aquí hay bastantes, en este caso podéis observar que hay bastantes. En un caso que encontréis una esparraguera más pequeña habrá menos, probablemente algunas no tienen. Os vais a encontrar con todo tipo de casos con las esparragueras. Más, dos más por aquí.
Bien. Entonces, en 0, que hemos recogido unos cuantos espárragos. Así son. Y el tamaño, les digo, esto más o menos en toda la zona, esta que estoy recolectando, todos tienen más o menos este tamaño, esta longitud. Se parten muy bien. Cuando queremos hacer, por ejemplo, pues una tortilla, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues vamos cortando, lo voy a mostrar. Vamos cortando con los dedos, clac, clac, así, hasta que lleguemos. Aquí ya no podemos cortar más. Esto fuera, lo tiramos. ¿Qué nos quedan? Estos trocitos así, que serán para hacer nuestra deliciosa tortilla de patatas. Ay, de patatas, negativo, perdón, de lo que son espárragos. Entonces, con esta premisa, uno a uno, se van pues cortando, así como habéis visto. Vamos a hacer otro más, para que lo podáis ver, para hacer la tortilla. Clac, 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 clac. ¿Veis? Vais cortando hasta que ya el palo ya está duro, ya lo tiramos fuera. Esto no vale. Entonces tenemos esto de aquí. Con esto, uno por uno, vamos a acumular y vamos a hacer una buena tortilla con mucho sabor intenso de lo que es el espárrago. Y lo curioso de lo que es el espárrago, cuando ustedes han digerido y ustedes van al servicio a orinar, el olor peculiar de la orina lo provoca el espárrago. Es diurético y es favorable y medicinal para los riñones. Les animo a comer espárragos, claro que sí. Y bueno, para que vean un poco más, la esparraguera es así, ya la habéis visto. Y un trozo más grande. Esto es la esparraguera ya formada. Y todos los años, en primavera, estos meses, febrero, marzo, abril, mayo, vamos a poder cosechar espárragos, según la región, según los países. Sé que me miráis de otros países de Latinoamérica, de Asia, de otros países. Bueno, un saludo también, aprovechando, a Asia, Latinoamérica, América del Norte, Europa, bueno, en fin, África y Kenia también, que tengo suscriptores de Kenia. Un saludo para todos. Y bueno, esto importante, en el hemisferio norte se forma en primavera. Estamos en el hemisferio norte, estamos en el sur de Europa, estamos en España, Cataluña, Ribera del Ebro, y vamos a poder pues disfrutar de estos espárragos durante estos 3-4 meses de lo que es febrero, marzo, abril, mayo. Bien, pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que se animen a por espárragos, a hacer una buena caminata, hacer un buen recorrido, identificar esparragueras y cosechar todo lo que puedan, porque esto es bocata de cardinale. Eso está muy rico en tortilla. Así que bueno, nos vemos en el próximo vídeo. No olviden a ser felices y a suscribirse, dais a la campanita, tolón, tolón, para recibir cada vídeo que voy publicando. Hasta la próxima.